Bienvenidos a un nuevo video más. En este video vamos a retomar el tema de las subrutinas vistas en clase. Y vamos a determinar la fórmula para la subrutina de tres variables, la cual va a ser determinada por una prueba de escritorio que vamos a presentar a continuación. Para facilitar la prueba de escritorio, nosotros hemos realizado una tabla con los comandos que se van a empezar a ejecutar desde que se empieza la subrutina 3, que va a ser desde los LDI. Entonces vamos a poner en nuestra tabla los distintos comandos que tenemos en el programa. Pero antes de eso, nosotros inicializamos nuestras variables 1, 2 y 3 con 6, 4 y 2 para poder determinar el número. Para poder determinar la fórmula. Y estos números no se elige, puedes elegir cualquier número, pero por ejemplo, si tú eliges 8, 5 y 3, va a ser un proceso más arduo. Por lo que entonces nosotros elegimos unos valores fáciles como 6, 4, 2. Entonces el código va a empezar en LDI, por lo que lo registramos aquí. Como son 3 LDI y solamente se van a reproducir una vez llegando a la subrutina, pues simplemente lo ponemos aquí como número 3, que son el número de ciclos de reloj que vale cada uno sumados. Es decir, LDI vale 1, el segundo LDI vale 2 y el tercer LDI vale... el primer LDI vale 1, el segundo LDI vale 1 y también el tercero. Por lo que se suman y llegamos a 3 ciclos de reloj. Posteriormente vamos a pasar por call. Este comando va a valer 5 ciclos de reloj. Y nos va a saltar hacia la etiqueta ST3V. Vamos a tener un STS1, lo registramos en la tabla, STS2 lo registramos en la tabla y posteriormente llegamos al LDS, LDS1 y el LDS2 como lo hemos puesto en la tabla. Posteriormente vamos a llegar al número de NOPs. El número de NOPs lo vamos a representar con la letra N, ya que aquí nosotros podemos poner 5, 4, 3, 2 o los que nosotros creamos que son suficientes para nuestra subrutina. Más bien, para comenzar con la subrutina. Posteriormente vamos a encontrarnos con el comando dec, que lo vamos a registrar aquí. Yo lo he nombrado dec1, porque es el decremento número 1. Posteriormente nos encontramos con la primera condicional, que la he nombrado como BRBC1. Posteriormente con un decremento 2, con otra condicional 2, con un decremento 3 y una condicional 3 registrados respectivamente en la tabla. Y al finalizar tenemos la instrucción de regreso, return, la cual se ha registrado también en este apartado. Posteriormente, para empezar a determinar la fórmula para tres variables, vamos a empezar con una prueba de escritorio desde este breakpoint. En este punto nosotros vamos a empezar a correr el programa. Entonces, al llegar a este apartado, nosotros vamos a ir registrando cuántos ciclos de reloj hay por cada comando, por cada vez que se reproduzca en esa parte del programa o el bucle. Como en este caso, al reproducir el programa, vamos a tener 3 LDI y cada uno vale un ciclo de reloj, vamos a poner un 3. Luego vamos a correr el programa y vamos a pasar por los 3 LDI llegando a la subrutina. Llamamos a la etiqueta ST3V o la subrutina ST3V y la vamos a registrar aquí. Esta instrucción call tiene 5 ciclos de reloj, por lo que los vamos a registrar aquí. Esa etiqueta nos va a llevar a la subrutina y vamos a pasar primero por un STS que tiene 2 ciclos de máquina, luego un segundo STS que tiene también 2 ciclos de máquina, luego por un LDS1 y un LDS2 que cada uno tiene 2 ciclos de máquina. Para después, al llegar a los NOPs,
vamos a poner una n, como dije anteriormente, porque es un número que podremos proponer al iniciar para determinar nuestros valores de las variables. En este caso nosotros ponemos 4. Posteriormente vamos a entrar a un decremento, el decremento del registro 23, que es de la variable 1, que es el decremento 1. Aquí el decremento 1 va a tener un ciclo de reloj y va a restar a la variable 1 un 1. Por ejemplo, nuestra variable 1 valía 5 anteriormente, valía 6 y se le restó 1. Es una buena idea también poner el número, el valor de cada variable, para así no llegar a perdernos en el programa. Así que yo voy a quitar esto y vamos a poner los números. La variable 1 en el decremento 1 va a valer 6, menos 1 pues va a valer 5, ¿no? Luego aquí vamos a tener la variable 2, que en su inicio va a valer 4. Y aquí la variable 3 en su inicio va a valer 2. Esos números también los vamos a registrar en nuestras tablas, como lo vemos aquí. Y por ejemplo, al correr por una vez el programa, la variable 1, como lo vemos aquí, se le va a restar 1 y va a quedar en 5. Entonces nos quedamos en el decremento 1, que es cuando la variable 1 se le resta 1. Posteriormente vamos a llegar al bucle BRDS, que va a saltar que en este caso la condición es que si la bandera o el bit de bandera es 1, la condición es falsa. Pero si la bandera es 0, la condición es verdadera. En este caso, nuestra bandera sigue siendo 0 porque la bandera a tomar en cuenta es la que pusimos aquí, que es la 1, que es del bit 1, que es la bandera Z. Esa bandera Z solamente se activa en 1 cuando el resultado aritmético es igual a 0. Por lo que en este momento tenemos un valor de 5 y no de 0, por lo tanto la función es verdadera y vamos a regresar a esta parte del bucle. Y al regresar a esta parte del bucle no va a haber decremento 2, no va a haber ciclo 2, no va a haber decremento 3, no va a haber ciclo 3 y por supuesto tampoco va a haber regreso. Entonces regresamos. Teníamos la variable en 6, pero al pasar primera vez empezó en 5 y al pasar por una segunda vez ahora va a ser 4. Entonces, al regresar por este ciclo hacia acá, vamos a tener un NOP. O sea, vamos a empezar por el NOP. No vamos a empezar por LDI, o sea que va a valer 0, ni por CAL, ni por STS1, ni por STS2, ni por LDS, ni por LDS2. Entonces vamos a empezar por el número de NOPs, por lo cual lo vamos a representar con la letra N. Posteriormente vamos a pasar por el decremento 1. Entonces le vamos a restar 1 y esto va a ser igual a 4, como anteriormente ya lo habíamos dicho, por el decremento 1. Y luego vamos a pasar por la condicional 1. La condicional 1 va a seguir siendo 2 ciclos de reloj si la condición es verdadera, por lo que eso quiere decir que Z sigue siendo 0. Entonces pasamos por BRBC, decrementamos en 1, queda en 4 y regresamos de nuevo. Al regresar de nuevo, otra vez no tenemos ni decremento 2, ni bucle 2, ni decremento 3, ni bucle 3, ni mucho menos la etiqueta return.
Entonces ahora voy a ponerle aquí un guión para saber por cuál ya hemos pasado. Le voy a poner un punto 0 por cada vez que pasemos. No sé, ¿verdad? Entonces le voy a poner un punto 5 como indicador para saber que ya pasamos por ahí. Entonces ahora vamos a seguir, vamos a llegar otra vez al bucle, donde se va a decrementar una vez más, por eso es que yo aquí puse 3, y la constante 2 y la constante y las variables 2 y 3 van a seguir constantes porque no se les ha hecho ningún decremento. Entonces vamos a pasar a la etiqueta de decremento 3 y vamos a entrar a los NOPs. Por eso es que empezamos con los números de NOPs. Posteriormente vamos a llegar al decremento 1. El decremento 1, entonces, tenemos que vale en este momento el registro 23, 4, entonces menos 1 va a ser igual a 3. Por lo que la condición BRBC1 va a ser verdadera y vamos a regresar a decremento 3. Entonces, cuando es verdadera, les vuelvo a repetir, los ciclos de reloj son igual a 2. Entonces regresamos. Ya hemos pasado por 3. Entonces le pongo punto 5 para no perdernos. Entonces ahora vamos a pasar por 2. Bueno, en este entonces aquí teníamos que nuestra variable vale 3 y entramos al ciclo de nuevo, a los NOPs. Entramos por el número de NOPs de nuevo. Entramos por el decremento 1, que va a ser 3 menos 1, porque hace rato habíamos dejado el registro 23 en el valor 3, entonces 3 menos 1 es igual a 2. Por lo que vamos a pasar por BRBC de nuevo. Como al ser verdadera la condición, vamos a regresar de nuevo. Entonces, regresamos de nuevo. Voy a hacer más grande esto para poder observar mejor. Listo. Bueno, entonces vamos a regresar y vamos a tener un valor de 2. Posteriormente vamos a pasar por el siguiente bucle, que de 2 vamos a llegar a 1. Entonces vamos a poner, ¿pasamos por un LDI? No, ni por un call, ni por un STS1, ni por un STS2, ni por un LDS1, ni por un LDS2, debido a que seguimos en el bucle de decremento 3. Entonces vamos a pasar por el decremento 1 de nuevo. Entonces va a ser 2 menos 1 va a ser igual a 1. Lo voy a bajar para que no tengamos más espacio. 2 menos 1 va a ser igual a 1. Entonces vamos a pasar por la condicional de nuevo y vamos a preguntar z es igual a 0, por lo que es afirmativa y vamos a regresar de nuevo. Entonces vamos a pasar por los NOPs como lo tenemos en esta parte, sin antes recalcar que nuestra variable 1 hasta este momento lo tenemos en 1 y posteriormente al pasar por el decremento lo vamos a tener en 0.
Entonces pasamos por el número de NOPs. Posteriormente vamos a llegar al decremento 1, donde ahora sí va a ser 1 menos 0. Perdón, 1 menos 1 va a ser igual a 0. Por lo que al llegar a la condición vamos a preguntar z es igual a 0 y la condición va a ser falsa, debido a que la bandera se ha activado porque en el registro hay el valor de 0. Entonces vamos a pasar al decremento número 2, como lo podemos ver aquí. Entonces en el decremento número 2 teníamos la variable de con el valor de 4. Entonces le vamos a restar 1. Y esto nos va a dar igual a 3. Posteriormente vamos a pasar por la condicional número 2, que nos va a preguntar prácticamente lo mismo que si el registro 24 ahora es 0, por lo cual, bueno, nos va a preguntar si la bandera Z es 0, lo cual es verdadero, y vamos a regresar a la etiqueta que dice recarga 3. En recarga 3 vamos a volver a poner el número de R23. Es decir, vamos a inicializar de nuevo las variables con sus valores originales. Algo que no les expliqué fue que con el comando STS lo que hacemos es guardar lo que hay en el registro 24 en el registro 0x221 y lo que hay en el registro 23 lo guardamos en el registro 0x222, almacenándolas en otro lugar para que podamos inicializar las variables posteriormente, como en este caso. Ahora R23 va a tomar lo que hay en 0x222. Vamos a tomar ese número que fue el valor inicial de R23 y vamos a iniciar de nuevo el ciclo. Es por ello que aquí yo me he saltado un renglón, iniciando el ciclo de nuevo con variable 1 igual a 6 y con variable 2 va a ser igual a 3. Entonces se va a repetir este mismo ciclo, claro, sin pasar por el LDI, call, STS1, STS2 y LDS1. ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, esos comandos solamente se repiten una vez cuando nosotros corremos el programa. Una vez, obviamente. Entonces estos se van a mantener, el LDI, call, STS1 y STS2 y LDS1 y LDS2 se van a mantener en 0. Bueno, en este caso, LDS2, que es este, va a ser el único que no se va a mantener en 0. ¿Por qué? Porque al llegar a la etiqueta número 2, vamos a recargar a el registro 23, que es la variable número 1. Y por ello es que vamos a pasar por LDS2, generando 2 ciclos de reloj. Entonces vamos a pasar por el mismo proceso anterior y vamos a llegar al final. Al llegar aquí, nosotros vamos a volver a estar en 0, como anteriormente aquí. Solo que ahora la variable 2 se decrementó en 2 debido al decremento 2. Luego de que se decrementó una vez, ahora se va a repetir otra vez todo el proceso que iniciamos al principio para llegar a este otro proceso. Aquí la variable 2 se va a volver a decrementar porque vamos a volver a pasar como anteriormente. Entonces ahora va a valer 1. Y
al valer 1 reiniciamos otra vez el registro 23 y llegamos otra vez al ciclo. Y vamos a pasar otra vez por el ciclo decremento 3. Entonces, vamos a pasar por el ciclo. Entonces vamos a llegar a un momento en que la variable 2 va a ser igual a 0. Y al ser igual a 0, ¿qué es lo que va a pasar? Al llegar a este punto, es decir, a este punto, perdón, a este, donde vamos a tener la variable, por ejemplo, aquí le restamos menos 1 igual a 2, menos 1 igual a 1, menos 1 igual a 0. Entonces, al llegar aquí, a este decremento le vamos a restar 1 y vamos a tener finalmente 0. Por lo que en esta condicional la bandera Z se va a activar y la condición va a ser falsa, pasando así al decremento número 3. Como lo podemos ver aquí, vamos a llegar al decremento número 3, que está en esta columna, lo cual se va a activar en 1. Perdón, lo cual va a tomar el valor de 1, que es el valor de ciclos de máquina. Vamos a llegar a este decremento. Posteriormente, al llegar al decremento, ¿qué fue lo que se decrementó? Pues lo que se decrementó fue la variable 3. La variable 3, que inicialmente la teníamos en 2, en este ciclo se decrementó a 1. Por lo que en el decremento vamos a tener, por lo que se decrementó en 1, lo cual dejando al registro 25 con el valor de 1. Entonces vamos a pasar por el decremento 3, le restamos 1, queda 1. Entonces, como el registro no es 0, hace que la bandera Z no se active y posteriormente, haciendo esta condicional verdadera, y al ser verdadera volvemos a repetir. Bueno, al ser verdadera tenemos que regresar a la etiqueta recarga 3-A. Al llegar a la etiqueta recarga 3-A, vamos a tener que recargar el registro 24 y el registro 23 nuevamente, repitiendo todo este proceso otra vez por segunda vez. Y bueno, aquí yo dejé indicado con puros puntos porque una vez que identifiqué la serie como tal, ya no tuve que volver a hacer este proceso. Claro, nosotros lo podemos copiar y pegar y regresar, ¿no? Pero lo que yo registré, que es algo importante, la única fila, lo único que me di cuenta es que la única fila que iba a cambiar iba a ser la última. Es decir, esta línea de aquí, esta fila de aquí, va a ser distinta al pasar por BRDS por última vez. Es decir, cuando decrementamos a la variable 3 en 1, vamos a repetir este ciclo debido a que Z sigue siendo 1. Y después vamos a pasar de nuevo por aquí, le vamos a restar 1 y finalmente va a ser 0. Entonces, después de repetir todo, lo único que va a cambiar es esta fila. Por lo que vamos a pasar por un LDI, por un call, perdón, por lo que no vamos a pasar por ninguno de estos, pero sí vamos a pasar por los NOPs. Es decir, vamos a pasar por los NOPs. Pasamos por el NOP 1, NOP 2, NOP 3, NOP 4. Posteriormente llegamos al decremento del registro 23. Nosotros suponiendo que ya estamos en el último, que ya estamos en los últimos ciclos, el registro 23, al restarle 1, va a valer 0 y vamos a pasar
por BRBC. Vamos a tener un ciclo de reloj BRBC. Vamos a tener un ciclo de reloj también, debido a que el registro 23 en el último ciclo va a valer 0. Entonces el registro 23 al ser 0 va a pasar por BRBC, un ciclo de reloj, entramos al decremento 2, pero aquí también vamos a tener lo mismo. Vamos a restarle 1 al registro 24, quedando así en 0, como en este caso. Entonces el decremento 2 va a valer 1. Perdón, el decremento 2 va a tener un ciclo de reloj de 1. Posteriormente vamos a pasar al BRBC2, que va a tener un ciclo de reloj. ¿Por qué? Porque ya vale 0 y entonces la condición de aquí ya no es verdadera, sino que ahora es falsa. Entonces pasamos por aquí y vamos a tener un ciclo de reloj. Posteriormente vamos a pasar por el decremento 3, pero el decremento 3, en el decremento 3 nosotros ya teníamos también aquí, vamos a pasar por el decremento 3, y en el decremento 3 vamos a tener que restarle 1 al registro 25, pero como teniendo en cuenta que es el último ciclo, entonces a 1 le quitamos 1 y va a ser igual a 0. Entonces el registro 25 se va a quedar en 0, haciendo falsa esta condicional y llegando finalmente al return. Este return va a tener 5 ciclos de reloj por cada vez que uno pase por ahí. Bueno, entonces al llegar al return, ¿qué va a pasar? Que vamos a saltar hasta el jump, que es el jump sin fin. Regresan el jump sin fin, regresando pues a otro bucle, ¿no? O sea, una vez que terminó esta subrutina, se regresa a la siguiente línea de código con el comando ret. Bueno, eso es todo para determinar los valores de esta tabla, para poder determinar la fórmula. Entonces, para determinar la fórmula, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que encontrar una serie para poder encontrar un, una repetición y así realizar la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? LDI, durante todos esos ciclos que repetimos, ¿cuántas veces se repitió? 3. Entonces, LDI, que vale un ciclo de reloj, se repitió solo 3 veces, por lo que va a ser un ciclo de reloj por las veces que se repitió. Posteriormente vamos a pasar a la etiqueta de call. Call, ¿cuántas veces se repitió? Durante toda la prueba de escritorio, pues se repitió una vez. Entonces, call va a ser igual a 5 ciclos de máquina por las veces que se repitió, que va a ser una vez. Luego vamos a llegar a la etiqueta STS1 y nos vamos a preguntar cuántas veces se repitió STS1. Aquí nada más podemos ver una vez, aquí fue 0, 0, 0, es más, solamente se repitió una vez en todo ese tiempo. Entonces vamos a tener que la etiqueta STS1 se repitió solamente una vez. Entonces va a ser un ciclo de reloj por el número de repeticiones. Aquí ciclo de reloj por repeticiones. Ciclo de noche.
Entonces vamos a llegar por la etiqueta, para la etiqueta STS2. En la etiqueta STS2 vamos a preguntarnos cuántas veces se repitió a lo largo del programa. Entonces aquí solamente se repitió una vez y posteriormente nunca se volvió a repetir. Teniendo en cuenta una segunda tabla igual a esta, nada más que la última fila distinta. Entonces, como nada más se repitió una vez, entonces, ¿cuántos ciclos de máquina vale? Vale 2, por las veces que se repitió, que va a ser 1. Posteriormente, llegamos a la etiqueta LDS. En este caso, la etiqueta LDS1. La etiqueta LDS1, ¿cuántas veces se repitió? Aquí podemos contar que es una vez y jamás se volvió a repetir. Entonces ponemos que LDS1 va a ser igual al ¿cuántos ciclos de máquina es LDS? Entonces vale 2. ¿Cuántas veces se repitió? 1. Posteriormente llegamos al LDS2. LDS2, que va a ser ¿cuántas veces se repitió LDS2? Por lo que vemos, se repitió una vez, luego se repitió 2 veces, 3 veces, 4 veces. O sea, se repitió el número de veces que la variable que el valor que tenía la variable 3. Perdón, la variable 2. Entonces vamos a poner aquí variable 2. Se repitió el número de veces de la variable 2. Luego, ¿cuántos ciclos de máquina vale LDS1? LDS2, perdón. Vale 2. Entonces lo vamos a multiplicar por 2. Pero también hay que tener en cuenta que esta tabla se volvió a repetir. Por lo que el LDS2 se va a repetir el número de veces de la variable 2 por el número de veces de la variable 3. Entonces aquí ponemos variable 3. Es decir, aquí se repitió 1, 2, 3, 4 veces. Más otras 4 van a ser 8. Es decir, van a ser el número de ciclos de reloj por el número de veces que se repitió la variable 2 por el número de veces que se repitió la variable 3. Ahora vamos a llegar al número de NOPs. El número de NOPs ¿cuántas veces se repitió el número de NOPs? O sea, se repitieron 4 por 1, 2, 3, 4. O sea, 4 por 4, 16. Es decir, ¿cuántos ciclos de máquina tiene los NOPs? Tiene 1, ¿no? Entonces, las veces que se repitió fueron 4 veces. 1, 2, 3, 4, perdón, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Es decir, el número de veces, el valor de la variable 1. O sea que yo voy a poner aquí variable 1. Y luego todo esto lo vamos a multiplicar por el número de veces que se repitió en cada ciclo de la variable 2. Es decir, 1, 2, 3, 4. O sea, se repitieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 4, 24 veces. Es decir, por el número de la variable 2, 24 veces. Más aparte, esta tabla se repitió una segunda vez debido al número que tenía la variable 3. Entonces se va a multiplicar por la variable 3. Ahora vamos a ir con el decremento número 1. Decremento 1. En el decremento 1, ¿cuántas veces se repitió? 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. ¿Cuántos ciclos de reloj tienen el decremento 1? Es 1. ¿Cuántas veces se repitió? Aquí 6 veces, es decir, el valor de la variable 1.
Luego de esas 6 veces se volvió a repetir 6 por 1 6, 6 por 12, 6 por 3 18 y 6 por 4 24 veces. Es decir, el valor de la variable 2. Pero más aparte, esta tabla se volvió a repetir, que es esta de acá, pero ya no la volví a poner porque es prácticamente lo mismo, excepto por la última fila. Entonces se va a multiplicar por la variable 3. Ahora vamos a pasar por la condicional BRBC1. BRBC1. Por aquí me puse un 0. No sé por qué. Bueno, aquí nos vamos a saltar, no sé por qué se puso eso. BRBC1. Ok. BRBC1. ¿Cuántas veces se repitió? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, si se repitió 6 veces el valor de la variable 1. Más 6. Entonces van a ser 6 veces por 1, 2, 3, 4. 6 por 4. Es decir, el valor de la variable 2. Y como esta tabla se volvió a repetir debido a al ciclo 3, la variable 3, entonces lo vamos a multiplicar por la variable 3. Y vamos a sacar aquí la fórmula. ¿Cuántos ciclos de reloj vale BRBC1? Ah, pues vale 2. Pero aquí no podemos poner simplemente un 2 porque cada cierto tiempo esta condicional vale 1. Entonces no podemos ponerlo de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuánto tenemos aquí? Sería 2, 4, 6, 8, 10. Tenemos 11. Es decir, 2 veces va a ser el número de ciclos de reloj por la variable 1. Es decir, el número de ciclos de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero en el último ciclo siempre vale 1. Entonces se le va a restar 1. Y todo esto va a ser multiplicado por la variable 2. Es decir, todo esto se va a repetir 1, 2, 3, 4 veces el número de la variable, el valor de la variable 2. Entonces ponemos aquí variable 2. Pero esta tabla se repite por una segunda vez. Entonces lo multiplicamos por la variable 3 porque la variable 3 va a definir cuántas veces se va a repetir esta tabla. Ahora vamos a ir con el decremento 2. El decremento 2 ¿cuántas veces se va a repetir? 1, 2, 3, 4 veces. Entonces se va a repetir 4 veces, que es el valor de la variable 2. ¿Cuántos ciclos de máquina tiene decremento 2? Pues su valor siempre es de 1. Un ciclo de máquina. Posteriormente, como esta tabla se va a repetir una segunda vez debido al valor de la variable 3, entonces lo vamos a multiplicar por la variable 3. Ahora vamos a tener el decremento 1, decremento 2. Ahora vamos a pasar por la condicional BRBC2. BRBC2. Bueno, ¿esta cuántas veces se va a repetir? Por lo visto se va a repetir una vez, 2 veces, 3 veces y 4 veces. Se va a repetir 4 veces, es decir,
el valor de la variable 2. ¿Y cuántos ciclos de reloj tiene eh, la, el BRPC2? Pues tiene 2 ciclos de reloj. Pero como al final siempre se le va a restar 1, entonces, perdón, como al final los ciclos de máquina va a ser 1, entonces se le va a restar 1 y así obtenemos el número de ciclos de máquina totales. Pero más aparte, esta tabla se vuelve a repetir una segunda vez, por lo que se va a multiplicar por la variable 3. Entonces, así nos quedaría. Luego seguimos con el decremento 3. El decremento 3 se va a repetir. Déjenme ver cuánto llevo de video. 41 minutos. Bueno, yo creo que voy a pausar el video y vamos a seguir en un segundo video.